¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy estamos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático en Bogotá, Eduard Rodríguez. Y esto a propósito de una apertura de indagación previa que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Ayer fue notificado él, llegó un correo y lo que llama la atención es que el ponente, en este caso, la decisión la toma el magistrado César Reyes. Recordarán ustedes, el mismo magistrado que tiene el caso Prada, que decidió mantenerlo bajo su competencia, pero además el mismo magistrado cuya ponencia, apoyada por sus compañeros, fue la que ordenó la medida de detención domiciliaria en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ha sido criticado por varios miembros del Centro Democrático como un perseguidor político. Para hablar de esta citación polémica que hace la Corte Suprema de Justicia, nos acompaña el representante Eduardo. Representante, bienvenido a Semana, y arranco con la pregunta, su opinión sobre este llamado de la Corte Suprema. Pues Juan, pues, lo primero es una sorpresa por parte de mi equipo de trabajo y mía. Pues es tan sorprendente y a la vez molesto que después de que uno hace justicia en este país, desmantela toda una organización criminal denominada en su momento Cartel de la Toga, donde investigamos cómo la corrupción permeó la Corte Suprema de Justicia, en su más alto dirigente, el presidente José Leonidas Bustos, un magistrado como lo era Gustavo Malo y otro expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, cómo salimos avante por unanimidad de todos los partidos, y además una investigación muy seria que desarrollamos con el representante Arroyave. Después de todo esto, pues con sorpresa vemos que lo que hace un solo magistrado, porque yo profeso por la Corte Suprema de Justicia un respeto reverencial por las instituciones democráticas, que además yo el año pasado, en un debate de control político en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el pleno lo denuncié ante la Comisión de Acusación en un debate de corrupción en la justicia. De tal manera pues que uno queda sorprendido, él debió haberse apartado y uno queda impactado. Me preguntaba si era una persecución, si pues es que no tiene explicación que a uno lo investiguen por sancionar a los del cartel. Claro. Eso no tiene presentación, Juan Esteban. Claro, representante, usted escribe, y quiero que miremos en pantalla lo que usted escribió ayer, ya cayendo la tarde. Usted escribe, abro comillas: luego de desmantelar el Cartel de la Toga, magistrado César Reyes, a quien denuncié el año pasado, me notifica que me abre investigación previa por el mismo Cartel de la Toga. Curioso, ¿persecución o a quién le hace el mandado? Lamentable, lo recusaré. Quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Hay persecución? ¿A quién cree usted, como usted dice, que le hace el mandado del magistrado César Reyes? Y le pregunto por la recusación, porque es muy importante en este caso. ¿Por qué lo recusaría, representante Eduardo? La ley es muy clara en determinar que si uno ha interpuesto una denuncia penal o hace parte de un proceso penal o ha tenido un litigio con la contraparte, en este caso con su juez, pues él debió haberse declarado impedido, o por el contrario también debió, o pues lo que yo voy a hacer, que es recusarlo. Él debe apartarse del cargo. De hecho, yo creo que él debe apartarse de la propia Corte Suprema de Justicia. Le está haciendo un daño impresionante a la institucionalidad, no solamente en mi caso, sino en varios casos, y es momento de acabar con esa solidaridad y entender que él tiene que obrar es en justicia, no politiqueramente. Él tiene que responderle al país, y no lo ha hecho por sus contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos, que oscilaban hasta casi 1.000 millones de pesos, justo antes de entrar a la magistratura y siendo abogado del proceso de paz. Él tiene que responderle por su relación con Iván Cepeda, con la esposa de Iván Cepeda. Y yo no sé si esto sea una persecución política por parte de algún sector, pero lo que no se puede permitir en este país es que sigan permeando y vulnerando la justicia. El señor que hoy posa de magistrado ante la sala de instrucción debe apartarse de esa sala, debería renunciar, debería tomar por lo menos o darle vergüenza y apartarse de la justicia. Él no es una persona, en mi criterio, íntegra, pero además legalmente está impedida, de tal manera que
voy a recusarlo, y no solamente voy a recusarlo, sino que le he pedido formalmente a la Corte Suprema de Justicia que ojalá lo aparte del cargo, porque ojalá no sea esto un cartel de la toga segunda parte. Representante Eduardo, ¿qué tiene que ver Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo en todo este caso? Porque en el documento que usted puso en su cuenta de Twitter aparecen los nombres de ellos, los llama a ampliar la denuncia, incluso llaman a Julián Quintana. Pues bien, en el caso en concreto, en la audiencia contra José Leonidas Bustos, una audiencia que además fue muy develadora, donde Gustavo Moreno le dice que le entregó dineros producto de la corrupción y de la organización criminal, que le entregó un reloj Cartier, que le entregó que era normal que ellos hicieran negocios presionando a congresistas a cambio de altas sumas de dinero. En ese testimonio hay una parte que es fundamental y que tiene que investigar la justicia, porque Gustavo Moreno también le informa a la comisión de un posible delito, toda vez que dice que Bustos le pidió a Montealegre un contrato para Gustavo Moreno por casi 140 millones de pesos y que de ese contrato se pagaba las instalaciones de la oficina criminal denominada Cartel de la Toga. De tal manera que eso tiene que ser investigado por la justicia, eso tiene que ser investigado por la comisión de acusación. Esperamos ver resultados y Montealegre tiene que responderle a la ciudadanía, a la justicia, por esos actos que posiblemente pueden constituir corrupción. Eso no lo digo yo, y le mando un mensaje aquí claro al doctor Montealegre: dele la cara a la justicia. Usted que pedía tanto y que hablaba tanto de justicia, dele la cara a la justicia. Pero aquí nosotros no nos venga a decir que nosotros posemos de amigos de alguien. Si bien es cierto, yo tuve buena relación con los diferentes fiscales generales de la nación, siempre ha sido una relación institucional, respetuosa. Pero es muy grave lo que dijo Gustavo Moreno sobre que él presuntamente entregaba contratos para la organización criminal denominada Cartel de la Toga. Si es cierto o no, él lo tiene que develar ante la Corte, ante la comisión de acusación, y tiene que responder ante la justicia por esos actos, que era lo que a mí me tocaba como investigador: compulsar copias. Eso me lo dice la Constitución, eso me lo dice la ley. Y si no lo hubiera hecho, eso sí hubiese sido prevaricato. De tal manera que yo tengo toda la claridad del proceso, me siento orgulloso de haber hecho justicia en Colombia, me siento orgulloso de haber acabado con el Cartel de la Toga, pero aún falta que se determine si el señor Montealegre entregaba o no contratos para la organización criminal denominada el Cartel de la Toga. Eso lo tienen que investigar, y por eso presuntamente es que me abre el señor Reyes una investigación a mí. Hacer lo que me dice la Constitución y la ley. Pues lo seguiré haciendo, porque la corrupción en este país no puede permitirse, porque aquí no hay intocables, y menos cuando tratan de abusar del poder para actuar politiqueramente. Representante, una pregunta final para ir cerrando, y tiene que ver con el magistrado Reyes. Vuelvo a ese tema porque hace unas semanas vimos cómo él le pidió a la Fiscalía información del caso Uribe. Hace poco vimos cómo su ponencia, aunque tuvieron que llamar a 2 conjueces, mantiene el caso de Álvaro Prada en la Corte, contrario a lo que todos esperaban, y es que fuera la Fiscalía. Ahora este llamado, es decir, son 3 miembros del Centro Democrático: el expresidente Uribe, Álvaro Prada, quien ya renunció también, y ahora usted. ¿Hay una especie de entonces de persecución, considera usted, del magistrado Reyes? Y si es así, Eduard, ¿qué plantea usted para ese llamado que hace el magistrado? Porque acudir, digamos, a la cita que él le va a fijar, de alguna manera hace que él siga en la Corte Suprema, pero usted dice: lo voy a recusar. ¿Qué va a pasar entonces con el magistrado Reyes y qué estrategia tienen ustedes? Mire, Juan Esteban, yo profeso profundo respeto por la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, he acudido con humildad cuando me han requerido en diferentes procesos. Hay que darle la cara a la justicia, y en eso uno tiene que ser transparente. ¿Qué me preocupa? El sesgo personal del señor Reyes.
Sesgo que lo ha manifestado a través de sus providencias muy cuestionadas, como por ejemplo la de enviar a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez. Providencias cuestionadas como por ejemplo la del doctor Álvaro Hernán Prada, que tendrá que responder ante la justicia. Providencias que denotan un sesgo político. Y usted sabe que mi lucha o mi causa siempre ha sido ni politizar la justicia ni judicializar la política, que le hace un daño enorme a este país. Ahora, lo que no puede pasar en este país es que algunos lleguen a las magistraturas, aprovechar su poder que le otorga la Constitución y la ley para generar persecución política. Eso no se puede permitir en este país. Y por eso yo le hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia, muy respetuosamente, toda vez que con esta Corte trabajamos integralmente para acabar con la corrupción en la corporación, para que aparte al señor César Reyes, vuelvo y digo, al señor César Reyes, no creo que, yo le tengo respeto a las personas y nosotros decimos que uno no solamente tiene que parecer, sino tiene que ser. Y este señor parece, es más, un contendor político que un magistrado de la República, que un magistrado que ejerce una investigación parcial y una investigación objetiva. Por eso le pido que lo retiren de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de instrucción, para que haya transparencia. De esta manera se entienda que aquí no hay ninguna persecución por parte de los jueces hacia ningún partido y que debe ser la justicia en derecho la que obre sin ningún sesgo político. Ni politizar la justicia ni judicializar la política. Seguiré en esa lucha de hoy, lo he hecho ayer, en toda mi vida y en toda mi trayectoria, y hacia el futuro tenemos que ir limpiándonos de esas manzanas podridas. Representante, en 10 segundos, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿está Juan Manuel Santos detrás de lo que usted califica como persecución por parte del magistrado César Reyes? Yo no creo. Yo creo que el magistrado César Reyes o el señor César Reyes tiene que reflexionar. Es que le queda muy mal. Él representa toda una institucionalidad. Él representa a la Corte Suprema de Justicia. No sé si él no se ha dado cuenta, pero le queda muy mal que yo le pido que lo investiguen por presuntos actos de corrupción y ahora me abra un proceso. Y más por el cartel de la toga, cuando todos los colombianos no daban un peso por la comisión de acusación. Todos los colombianos le decían que era la comisión de absolución. Y con valentía, con fortaleza, con humildad, pero ante todo con los argumentos que me da la Constitución y la ley, y con un material probatorio sólido, develamos que al interior de la Corte Suprema de Justicia existía una organización criminal, inquistada, que hacía modificaciones o modificaba los procesos a cambio de grandes sumas de dinero. Eso no me lo inventé yo, eso está probado, y por eso Gustavo Malo está detenido, y por eso el Senado de la República unánimemente aprobó, oposición, independientes y gobierno, la ponencia donde demostramos que había una organización criminal liderada por José Leonidas Bustos. Ojalá no queden destellos de esa organización criminal en la Corte Suprema, porque el que la hace la tiene que pagar. Representante Eduardo Rodríguez, pues ha sido muy amable por su tiempo para Semana. Muchas gracias. A usted, Juan, muchas gracias y un saludo afectuoso. Pues es el representante Eduardo Rodríguez hablando sobre este llamado que hace la Corte Suprema, la polémica por tratarse del magistrado César Reyes nuevamente en una decisión contra miembros del Centro Democrático. Para ellos es persecución política, pero por supuesto, pues la investigación continúa. A ustedes muchas gracias por su tiempo. Recuerde que puede seguirnos en todas las plataformas digitales como @Revista Semana.